¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Este es el episodio 200 y en esta ocasión hablaremos más a profundidad de El guardián entre el centeno de J. D. Salinger. Si no has escuchado el episodio 199 del podcast en el que hablamos de este libro, hazlo. Puedes encontrarlo en alaventura.net. Si no has leído aún este libro, hazlo antes de continuar, porque habrá spoilers. Comencemos. En este episodio no vamos a hablar de todo el contenido de El guardián entre el centeno de J. D. Salinger de principio a fin, pero vamos a discutir su contenido de una manera que hace inevitable hablar de spoilers. Esa es tu última advertencia antes de continuar, si no quieres arruinarte parte de la sorpresa de leer este libro. Al estar preparando este episodio, me he dado cuenta que mi formación como psicólogo ha influido muchísimo en mi manera de interpretar los temas del guardián entre el centeno. Específicamente la teoría psicoanalítica, que generalmente no es algo con lo que tenga mucha cercanía, pero sí es algo que estudié y que tengo en mente constantemente, me ha servido como marco de referencia para interpretar lo que le ocurre a Holden Caulfield, el protagonista de este libro. Si lo anterior te suena a que este episodio va a estar muy académico y rebuscado, no es el caso. Es un episodio como todos. Pero tengo que mencionarlo porque esta formación profesional que traigo hace que vea con particular interés algunos aspectos de este libro y pase por alto algunos otros. El guardián entre el centeno me parece un estudio psicológico de un personaje sumamente interesante, pero hay más cosas sobre las cuales se puede discutir y platicar acerca de esta obra. Y como siempre, soy todo oídos para que me digas las cosas de las que no me he dado cuenta. Empecemos recordando que, como comentábamos al hablar del contenido de este libro en el episodio anterior, el conflicto principal en El guardián entre el centeno es interno. Tiene absolutamente todo que ver con Holden Caulfield, el protagonista, y lo que experimenta en un momento clave en su vida. Es un viaje en un sentido simbólico más que físico. Ciertamente se va de su escuela y va camino a su casa, pero realmente el viaje es de él, del punto en el que empieza la historia al punto en el que termina y el crecimiento que tiene. O la falta de crecimiento. Simplemente vemos su transformación. El momento en el que nos encontramos a Holden es en su adolescencia. Se encuentra justo en la transición de ser un niño, con toda la libertad, inocencia y ausencia de responsabilidades que eso implica, y está pasando a convertir en un adulto, que no tiene ninguna de las cosas anteriores. Ser adulto no es muy divertido que digamos. Y de hecho, Holden se da cuenta de esto. Es claro que le causa una terrible ansiedad la idea de convertirse en un adulto y dejar de ser un niño. Pensar en ello, literalmente, lo deprime. Esto es algo que sabemos no solo porque nuestro protagonista lo menciona explícitamente en más de una ocasión. Es una de sus frases recurrentes, que tal o cual cosa lo deprime, que hablar de algún tema lo deprime, que algo que le acaba de ocurrir lo deprime. Cuando se enfrenta a situaciones desagradables, Holden menciona esto frecuentemente. Cabe mencionar que este libro fue escrito en la década de 1940. El término depresión ya era usado para referirse a, esencialmente, el trastorno depresivo como lo entendemos actualmente. Es más probable que Holden use la expresión de manera coloquial, como una más de las muchas expresiones que usa frecuentemente como muletillas, y que no se esté refiriendo específicamente a la definición clínica de este término. Pero no está tan equivocado en su valoración. Holden muestra algunos síntomas de depresión clínica de manera recurrente. El más notable es que aparentemente ninguna actividad que realiza le produce satisfacción, incluso algunas cosas que él mismo menciona que antes le gustaba hacer. Aunque podríamos atribuir este comportamiento a que Holden trata de mostrarse a los demás como una persona por encima de las preocupaciones triviales, que no tiene tiempo para estar pensando en banalidades, la manera en la que expresa esta falta de entusiasmo, de interés y de satisfacción por lo que hace, luce genuina.
Tenemos certeza de ello porque es la narración que ocurre de manera privada, la que comparte solamente con la lectora o con el lector. A diferencia de su comportamiento y forma de expresarse regular, cuando Holden habla con otros personajes y es evidente que está tratando de mostrarse de una manera muy específica ante ellos, este diálogo interno no intenta ocultarnos lo que siente, al menos no intencionalmente. Hay veces en las que Holden dice sentir algo que nosotros sabemos que no es cierto. Nos damos cuenta por la manera en la que estas cosas le afectan. Por ejemplo, que sus compañeros de escuela no quieran ser sus amigos, en realidad lo hace sentir aislado y desamparado. Pero lo que nos dice es que eso lo hace enojar. Específicamente hace que esté enojado con sus compañeros. Que Holden haga esto no es porque quiera mentir. En parte sí es porque de esta forma va a proteger su imagen personal ante otro, en este caso la lectora o el lector. Quiere mostrarse fuerte e indiferente, un poco el ideal de masculinidad que existía en ese entonces. No quiere dejar que se note que el rechazo de sus pares le está afectando. Si lo admite es un poco una forma de derrota para él. Pero también entra en juego que Holden es un adolescente. Como tal, aún no tiene la madurez suficiente para reconocer sus emociones y procesarlas de una manera saludable. Esta es una de las muchas cosas que todos los seres humanos tenemos que aprender en ese periodo de nuestra vida. Y es muy difícil. Hay quienes nunca lo logran. Tomemos, por ejemplo, al amor, que es algo que a Holden le causa mucho conflicto. Cuando eres niño, el amor es algo sencillo. Tu familia te ama, tú amas a tu familia, son los seres humanos con los que tienes contacto y asumes que te quieren porque tú los quieres y al revés. Eso es todo lo que tienes que saber. Son todas las reglas que hay. Pero cuando llegas a la adolescencia, bueno, el amor es una de las emociones más complejas e intimidantes a las que te enfrentas. El amor deja de seguir reglas claras. Básicamente no decides de quién enamorarte. Simplemente te enamoras y ya. Como a Holden le pasa con Jane, su amiga de la infancia. No tiene tan claro por qué se ha enamorado de ella, pero así es. Puedes encontrarle justificación a este enamoramiento, pero lo más común es que no sea así. Ese amor es un deseo imparable, inexplicable y sumamente intenso. Y que no necesariamente es correspondido. Esto también le pasa a Holden con Jane. Esa falta de correspondencia también a veces tiene una explicación, pero generalmente no es así. Así que es completamente posible que te enamores de alguien, que esa persona no te corresponda, y tú no sabes por qué la amas y por qué esa persona no te ama. Y no existe un interruptor en tu cuerpo que te apague esa sensación de enamoramiento o que impida que te sientas mal por no ser correspondida o correspondida. Tienes que lidiar con ello. Y tienes que hacerlo a los 15 o 16 años como Holden. Ok, no es necesario imaginarlo para quienes ya pasamos por esa edad. Es algo brutal, en especial el primer enamoramiento. Pero si todo eso fuera poco, el amor hacia tu familia, que durante tu infancia era algo tan sencillo y con reglas tan claras, también se transforma de repente. Por ejemplo, los defectos de tus padres empiezan a ser evidentes. Holden nos habla sobre sus padres en términos no siempre cordiales, porque esto ya le ha ocurrido. Es claro que se siente mal de decepcionarlos, por eso evita encontrarse con ellos cuando regresa a su casa en Manhattan. No los ve inmediatamente, sino que primero va con Phoebe, su hermana menor, y quiere dejar hasta el último ver a su padre y a su madre. Su aprobación todavía es muy importante para él. La idea de que lo vean como un fracasado lo hace sentir muy mal, lo deprime. Pero, al mismo tiempo, ve a sus padres como seres humanos llenos de defectos, que cometen errores y que tienen vidas poco felices. Y para nuestro protagonista, lo peor de todo es que aparentan lo contrario. Son precisamente unos falsos, unos farsantes, no son auténticos, son lo que Holden más detesta en el mundo.
Eso es algo sumamente complejo y contradictorio. A las mismas personas las amas y las odias. Implica un grado de ambigüedad que no existía en la infancia. No podemos esperar que alguien de 16 años pasando por la adolescencia comprenda y procese estas emociones tan complejas, a las cuales se está enfrentando por primera vez. Por eso digo que nuestro protagonista no trata de mentirnos, simplemente se expresa de la manera en la que puede, y nos cuenta algo de una manera que no corresponde a la realidad. Quizás solamente sea que no encuentra cómo contárnoslo de una manera que realmente refleje lo que siente y lo que piensa. Así que, volviendo a la posibilidad de que Holden esté deprimido, que es donde salió todo lo anterior, aunque nuestro protagonista no logra articular qué es lo que está experimentando, nosotros sí podemos observarlo. Y digo observarlo con toda la intención. Tenemos que poner atención. Si somos atentos, nos damos cuenta que Holden está reaccionando gradualmente peor y peor a los eventos desafortunados que le ocurren conforme avanza la historia. Es cierto que hay algunos eventos que lo ponen en peligro, como el encuentro en el hotel con el botones proxeneta y la joven prostituta, pero hay otros que no son significativamente peores que ser golpeado por su compañero de escuela, que es lo primero que le pasa y no parece afectarle tanto. Quizás el caso más evidente de esto es el disco que le lleva a su hermana y el graffiti que se encuentra en una escuela a la vista de los niños que allí asisten. Son eventos menores. La familia Caulfield tiene dinero de sobra para comprar todos los discos que se le antojen. Así que el disco que compra Holden, que se le rompe antes de poder regalárselo a su hermana, no es la gran cosa en términos, por así decirlo, objetivos. Y el graffiti que se encuentra en la escuela es ofensivo, ciertamente, pero es uno entre muchos en Nueva York. Y lo que está ahí escrito es lo mismo que dicen los habitantes de esa ciudad todo el tiempo. El mismo Holden se la pasa maldiciendo como marinero, así que no es algo que los niños de la escuela no conozcan. Pero estos dos eventos parece que son suficientes para que Holden exprese una desilusión profunda con el mundo, con las personas y con la vida en general. Y en los capítulos previos a estos eventos que ocurren casi al final de la historia, este desaliento es algo que se repite cada vez con más frecuencia. Al final del libro, cuando Holden ve a Phoebe, su hermana menor, en el carrusel, aunque Holden afirma que está llorando de felicidad, probablemente sea algo más complicado que eso. Quizás se está desahogando, pues se da cuenta que nunca va a poder experimentar de nuevo el mundo con la inocencia de un niño, como su hermana, menos después de lo que le pasa en los 2 o 3 días en los que transcurre la historia del guardián entre el centeno. En ese breve periodo de tiempo, Holden se da cuenta que la inocencia de los niños, que son de los pocos seres humanos a los cuales no odia, a los cuales nunca llama falsos, ni farsantes, ni inauténticos, es muy frágil. Hay una infinidad de cosas en el mundo que pueden acabar con la inocencia de un niño. Lo sabe de primera mano porque ya le ha ocurrido a él. No es claro si Holden es realmente más maduro al final del libro que al principio de este, pero por lo menos sabemos que está muy consciente de que ya no es un niño y nunca va a volver a serlo. Y también, al ver a su hermana, probablemente en el fondo sabe que ella va a pasar por lo mismo que él ha pasado un poco más adelante en su vida. Y eso no creo que sea algo que lo haga sentir aliviado, ni contento, ni feliz. Y desde luego sabemos que hay un psicoanalista que lo está atendiendo al final del libro por algún tipo de crisis que tuvo. Así que eso debería ser confirmación suficiente de que nuestro protagonista en efecto está pasando por un momento muy difícil en su vida y probablemente sea un caso de depresión clínica. Y con ello podemos contextualizar de una mejor manera todo lo que pasa en este libro. Y vaya que al hablar del guardián entre el centeno implica un poco seguir el flujo de pensamiento que tiene el libro. Lo que hemos platicado no tiene precisamente un orden lineal, pero creo que es apropiado considerando el libro del que estamos hablando. Y
También pienso que una manera en la que es más fácil disfrutar del Guardián entre el Centeno es si lo enfrentas un poco como si fuera un misterio, con la pregunta, ¿qué le pasa a Holden Caulfield? En lugar de esperar una historia convencional, tratas de desenmarañar el enigma que es este personaje tan particular y tan emblemático de la literatura del siglo XX. Desde luego eso no va a hacer a Holden menos antipático o que termine gustándote este libro, pero es algo interesante y que valdría la pena que lo intentaras. Después de todo, este libro es bastante breve. Lo que me lleva a preguntarte, ¿a ti te ha gustado este libro? ¿Te ha parecido interesante? ¿Qué has encontrado en él? Si quieres contármelo, puedes encontrar los medios para ponerte en contacto conmigo en alaventura.net, a través de correo electrónico o de redes sociales. Ahí, por supuesto, están los enlaces para suscribirte a este podcast y que recibas todos los episodios automáticamente a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y algunas otras plataformas más que están ahí disponibles. Todo eso está en alaventura.net. Y eso es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial porque yo sé que sí lo eres y hasta la próxima.